こいつ速い。パパ、力を貸して。千鳥。Hola a todos, el día de hoy tenemos el tema de corriente alterna contra corriente directa, un tema súper interesante pero súper controversial. Somos el equipo 8 y esta es la materia El Universo y sus campos. ¡Comenzamos! Entremos en contexto. La corriente eléctrica es, llamado por Héctor Pérez en su libro Física General, la corriente eléctrica es el movimiento de cargas negativas a través de un conductor, y existen dos tipos de corriente eléctrica, la corriente alterna y la corriente directa. ¿Qué es la corriente directa? Es el flujo de partículas cargadas en una misma dirección, normalmente en el interior de un conductor u otro medio. Estas partículas cargadas pueden ser electrones, en el caso de un material como el cobre, o bien iones de diversa naturaleza. Se origina cuando el campo eléctrico permanece constante y esto provoca que los electrones se muevan siempre en un mismo sentido, es decir, positivo y negativo. Ahora bien, ¿qué es la corriente alterna? Es un tipo de corriente eléctrica en donde la dirección del flujo de electrones va y viene a intervalos regulares o en ciclos. Se origina cuando el electrón cambia de sentido, por lo que los electrones oscilan uno y al otro lado del conductor. Así en un instante el polo positivo cambia a negativo y viceversa. Cuando el electrón cambia de sentido, efectúa una alternancia. Dos alternancias consecutivas constituyen a un ciclo. Nikola Tesla, de origen serbio, nació en 1856 en una pequeña aldea de lo que hoy es Croacia. Con una mente privilegiada, a los 25 años obtuvo su primer trabajo, como ingeniero en Hungría. De ahí se mudó a Francia, donde trabajó en una filial del que sería su gran rival, Thomas Edison. En 1883, su descomunal talento lo llevó a Estados Unidos, para trabajar con el propio Edison. Thomas Alva Edison defendía la corriente continua, un sistema más caro e ineficiente por la disipación de parte de la energía en forma de calor. Nikola Tesla, en cambio, era partidario de la corriente alterna. La guerra había comenzado. La llamada Guerra de las Corrientes comenzó cuando Tesla demostró que la corriente continua de Edison era cara e ineficaz, cuando la mayor parte era la distancia, más energía se perdía por el camino. Como alternativa, Tesla presentó su propio sistema, la corriente alterna. La idea de Tesla permitía que la electricidad generada en las centrales fuera elevada a una alta tensión y transportada a lo largo de enormes distancias, sin apenas pérdidas de energía. Una vez que llegaba a su destino, era fácil y barato emplear transformadores para distribuirla en media y baja tensión. Este sistema se utiliza hoy en día para hacer llegar energía desde una central hasta tu casa. La rivalidad no se quedaba únicamente en una batalla de ideas e intelecto, era una guerra económica entre empresas. Thomas Edison salió con JP Morgan, el banquero más poderoso de Estados Unidos, para inyectar capital a su corriente continua. Por otro lado, Nikola Tesla creó la Tesla Electric Company y se asoció con el inventor y empresario George Westinghouse Jr. La empresa de Tesla fue ganando más y más contratos, ya que sus ventajas eran evidentes, pero entonces topó con un serio obstáculo. Hubo varios accidentes mortales de técnicos y operarios, debido a los altos voltajes de la corriente alterna. Con cada muerte, el bando de Edison se ocupaba de desprestigiar a Tesla y su corriente alterna con varios periódicos de gran tirada. El juego sucio llegó hasta el punto de sacrificar animales, incluso personas, pues el propio Edison hizo la invención de una silla eléctrica, en donde se podía electrocutar hasta morir a los condenados a muerte. Al paso del tiempo, la corriente alterna fue imponiéndose como el mejor sistema para electrificar el país, aumentándose las medidas de seguridad en tendidos eléctricos y subestaciones. Fue el sistema elegido tanto en la Feria Mundial de Chicago en 1893 como en las instalaciones eléctricas de las cataratas del Niágara. Tesla no pudo disfrutar de la victoria, ya que se había visto obligado a vender su patente a Westinghouse, pero finalmente la empresa de Edison, ya rebautizada como General Electric,
admitió implícitamente la derrota al solicitar la licencia de la patente de Westinghouse para usar la corriente alterna en sus proyectos de electrificación. Pese a ganar la guerra, Tesla pasó al olvido. Siguió dedicando su tiempo a la ciencia en desarrollos como la bobina de Tesla o la iluminación inalámbrica, inventos extravagantes. Sus ideas eran muy avanzadas y no consiguió plasmarlas en avances prácticos. Murió con una imagen de científico excéntrico y retirado. Para entender bien este tema, hay que tener bien diferenciado que la corriente alterna va cambiando alternativamente su sentido y la fuente de energía que lo genera va cambiando su polaridad, mientras que la corriente directa tiene un único sentido. Esta fluye en una única dirección de manera continua. Puede que ya hayan entendido cómo se diferencia la corriente alterna de la directa, pero ¿cómo es que se pueden generar? Bueno, la corriente directa puede generarse de muchas maneras. Una de las más comunes es mediante pilas, mientras que la corriente alterna se puede producir usando un dispositivo llamado alternador. Para la demostración de cómo se puede generar la corriente directa, se va a utilizar una pila, dos cables, una bombilla pequeña y un interruptor, mientras que en el caso de la corriente alterna se utilizará lo mismo, pero en lugar de una pila se va a ocupar un enchufe que se pueda conectar a la red eléctrica de la casa. Para generar corriente directa, lo que hicimos fue conectar los dos cables al foco y los extremos que sobresalían se conectaron a los dos polos de la batería. Pero, ¿cómo es que se creó esa corriente directa? Bueno, al cerrar el circuito, el movimiento de los electrones se inicia en el cátodo. El electrón más cercano al cátodo entra en la batería y el segundo electrón ocupa el lugar vacío que dejó el que entró en la batería. Es así que los electrones van ocupando los lugares vacíos sucesivamente, creando una corriente eléctrica continua. Por otro lado, para generar corriente alterna, lo que se hizo fue conectar el enchufe a la red eléctrica y la punta sobrante al casquillo del foco, para que después añadir el cable con el interruptor y unir cada una de sus puntas, una al foco y una al otro extremo del enchufe para cerrar el circuito. Y más que nada, lo que generó la corriente alterna en este caso fue que la red eléctrica de la casa a la que se conectó el enchufe es una fuente cambiante que va variando su polaridad. Ventajas y aplicaciones de la corriente alterna. La corriente alterna tiene varias ventajas en comparación de su rival. Algunas de ellas serían que permite aumentar o disminuir el voltaje, tiene poca pérdida de energía, es posible convertirla en corriente directa con facilidad, y sus motores de generación son estructuralmente más sencillos y fáciles de mantener. Es muy útil ya que nos da entrada a gran cantidad de usos y beneficios, bastante de ellos muy comunes a nuestro día a día, tales como la iluminación, ventilación, el alimentar motores eléctricos y los electrodomésticos. Por otro lado, la corriente directa también tiene bastantes ventajas y no se queda atrás. Por ejemplo, puede almacenarse en forma de baterías. Su uso es más seguro que el de la corriente alterna. Permite manejar voltajes más bajos para transmitir electricidad por medio de cables. Asimismo, tiene muchas aplicaciones en nuestra vida cotidiana, siendo algunas de ellas automóviles, sistemas de transporte subterráneo y ferrocarriles, y por último, telefonía móvil. Eso sería todo por nuestra parte. Si tienes cualquier duda, no dudes en comentarlo. Te agradecemos la atención prestada. Hasta un nuevo video.